La mujer que engañó a Hitler con un lápiz labial. ¿Sabías que una simple barra de labios roja cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial? Espera, antes de que pienses que esto es una exageración, déjame contarte sobre Nancy Wake, una mujer tan peligrosa que los nazis pusieron una recompensa de 5 millones de francos por su cabeza. Sí, escuchaste bien, 5 millones. Para que tengas una idea, eso equivale a más de 2 millones de dólares actuales por capturar a una sola mujer. Pero aquí viene lo más increíble. Ella no solo se les escapó de las manos una y otra vez, sino que utilizó su feminidad como el arma más letal que puedas imaginar. La historia que estás a punto de escuchar suena como sacada de una película de Hollywood, pero te aseguro que cada palabra es real y está documentada en los archivos secretos que fueron desclasificados décadas después de la guerra. Nancy Wake no era una soldado entrenada, no tenía preparación militar formal, era simplemente una mujer australiana que se encontró en el lugar correcto, en el momento exacto para cambiar la historia. Y lo hizo con una audacia que hasta el día de hoy deja boquiabiertos a los historiadores militares más experimentados. Todo comenzó cuando Nancy tenía apenas 20 años y trabajaba como periodista en París. Era 1939 y Europa estaba al borde del abismo. Mientras la mayoría de las mujeres de su edad se preocupaban por encontrar un buen esposo y establecerse, Nancy Wake decidió quedarse en Francia cuando llegaron los nazis. Su primer acto de rebeldía no fue planificado, fue puramente instintivo. Vio cómo los soldados alemanes humillaban a judíos en las calles parisinas, y algo dentro de ella se quebró para siempre. Desde ese momento, supo que tenía que hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Su transformación de periodista a espía comenzó de la manera más casual imaginable. Un día, mientras tomaba café en un bistró de Marsella, un hombre se sentó a su lado y le susurró al oído: «Sabemos quién eres y lo que has estado haciendo». Nancy sintió que el corazón se le detenía. Pensó que la habían descubierto. Pero el hombre continuó: «Necesitamos gente como tú». Resultó ser un agente de la resistencia francesa que había estado observándola, porque Nancy, sin darse cuenta, ya estaba ayudando a refugiados judíos a escapar de Francia a través de los Pirineos. Lo que siguió fue un entrenamiento que cambiaría a Nancy Wake para siempre. Los británicos la reclutaron para el COE, el Ejecutivo de Operaciones Especiales, una organización tan secreta que ni siquiera Churchill hablaba de ella abiertamente. Le enseñaron a matar con las manos desnudas, a fabricar explosivos con ingredientes caseros, a mentir de manera tan convincente que podía engañar a un detector de mentiras. Pero la habilidad más valiosa que desarrolló fue algo que ningún manual militar podía enseñar: cómo usar su belleza y encanto femenino para manipular a los hombres más peligrosos del mundo. Su primer gran golpe llegó en 1943. Nancy había regresado a Francia con una identidad completamente nueva. Ahora era Hélène, una viuda francesa que buscaba trabajo. Su misión era establecer una red de comunicación entre Londres y los grupos de resistencia en el sur de Francia. Pero lo que hizo fue mucho más que eso. En cuestión de semanas, había seducido a oficiales alemanes de alto rango, no físicamente, sino intelectualmente. Les hacía creer que era una mujer inofensiva, que admiraba la eficiencia alemana. Mientras ellos se pavoneaban contándoles sobre operaciones militares secretas, Nancy memorizaba cada detalle y lo transmitía a Londres esa misma noche. Aquí es donde entra el famoso lápiz labial. Los alemanes habían establecido múltiples puestos de control por toda Francia, y cada vez que alguien intentaba cruzar, los revisaban minuciosamente. Nancy desarrolló una técnica que hasta el día de hoy es estudiada en academias de espionaje. Escondía microfotografías de documentos ultra secretos dentro de barras de labios especialmente modificadas. Pero no era tan simple como meter el papel adentro. Nancy trabajaba con químicos de la resistencia para crear un compartimento casi invisible que solo se abría cuando aplicabas una presión específica en un punto exacto del tubo. La genialidad de este método
no estaba solo en el escondite, sino en la psicología detrás. Los soldados alemanes, por más exhaustivos que fueran en sus inspecciones, jamás pensarían en desarmar completamente el maquillaje de una mujer elegante. Nancy aprovechaba esto al máximo. Se presentaba en los puestos de control, vestida impecablemente, con el cabello perfectamente peinado y los labios pintados de un rojo intenso. Flirteaba sutilmente con los oficiales, les sonreía, incluso les ofrecía un poco de su perfume francés. Mientras ellos revisaban superficialmente su bolso, Nancy llevaba en sus labios la información que podría costar la vida a cientos de soldados alemanes. Pero la operación más audaz de Nancy Wake no involucró seducción ni engaños sutiles. En abril de 1944, recibió órdenes de Londres que la dejaron helada. Tenía que eliminar a Henri Fioca, un colaboracionista francés que estaba entregando miembros de la resistencia a los nazis. El problema era que Henri había sido su esposo durante 4 años. Sí, escuchaste bien. Nancy tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: matar al hombre que una vez amó para salvar a decenas de combatientes de la resistencia. La noche del 20 de abril, Nancy se encontró con Henri en su restaurante favorito de Marsella. Llevaba puesto un vestido azul que él le había regalado para su aniversario y esa maldita barra de labios roja que se había convertido en su marca registrada. Durante la cena, Henri le contó, sin saber quién era ella realmente, sobre los terroristas que había entregado esa semana. Nancy sonreía y asentía, pero por dentro algo se estaba muriendo. Después de la cena, mientras caminaban por las calles oscuras del puerto, Nancy sacó una pequeña pistola de su bolso y disparó 3 veces. Henri nunca supo quién lo mató. Los meses que siguieron fueron los más intensos en la vida de Nancy Wake. Los alemanes finalmente se dieron cuenta de que alguien los estaba superando en su propio juego, pero no tenían idea de quién era. La descripción que daban los diferentes oficiales era contradictoria. Algunos hablaban de una morena seductora, otros de una rubia tímida, algunos de una mujer mayor distinguida. Nancy había perfeccionado el arte del camuflaje hasta niveles que rayaban en lo sobrenatural. Podía cambiar no solo su apariencia física, sino su personalidad completa en cuestión de minutos. Su técnica más famosa la desarrolló durante el verano de 1944. Nancy descubrió que los alemanes habían comenzado a sospechar de mujeres que viajaban solas, así que ideó lo impensable: se hacía pasar por prostituta. Era el disfraz perfecto, porque los soldados alemanes, después de meses de guerra, estaban desesperados por compañía femenina, pero al mismo tiempo no prestaban demasiada atención a lo que estas mujeres hacían durante el día. Nancy estableció una red de trabajadoras, que en realidad eran agentes encubiertas que pasaban información crucial sobre movimientos de tropas alemanas. El plan funcionó tan bien que Nancy Wake se convirtió en la mujer más buscada de Francia. Los nazis la apodaron el ratón blanco, porque se les escapaba constantemente, pero también porque su piel era tan pálida que parecía fantasmal bajo la luz de la luna cuando realizaba sus operaciones nocturnas. La recompensa por su captura aumentó de 500.000 francos a 5 millones en menos de 6 meses. Para poner esto en perspectiva, por ese dinero podrías comprar un château completo en la Francia de 1944. Pero Nancy no se conformaba con simplemente pasar información. En septiembre de 1944, lideró personalmente un ataque contra una fábrica de municiones alemana en los Alpes franceses. Con solo 8 hombres de la resistencia, Nancy consiguió infiltrarse en una instalación que estaba protegida por más de 100 soldados alemanes. ¿Cómo lo hizo? Una vez más, utilizó su feminidad como arma. Se presentó en la puerta principal, vestida como una inspectora de fábricas del gobierno de Vichy, con documentos falsificados tan perfectos que habían sido creados por los mismos forjadores que trabajaban para la resistencia en Londres. Una vez dentro, Nancy coqueteó con el comandante alemán de la instalación durante más de 3 horas.
haciéndole creer que estaba impresionada por la eficiencia de la operación. Mientras tanto, sus hombres habían colocado explosivos en puntos estratégicos de la fábrica. Cuando Nancy finalmente se despidió del comandante con un beso en la mejilla, ya era demasiado tarde. Las explosiones comenzaron exactamente a las 11 de la noche, destruyendo completamente la fábrica y eliminando el suministro de municiones para 3 divisiones alemanas. La guerra terminó en mayo de 1945, pero la historia de Nancy Wake no terminó ahí. Después del conflicto, se descubrió que había sido responsable directa de la muerte de más de 1,000 soldados alemanes y había salvado las vidas de al menos 200 miembros de la resistencia y refugiados judíos. Los británicos la condecoró con la medalla George, los franceses le dieron la Legión de Honor y la Medalla de la Resistencia, y los estadounidenses le otorgaron la Medalla de la Libertad. Era la mujer más condecorada de la Segunda Guerra Mundial. Pero quizás lo más increíble de todo es lo que Nancy Wake hizo después de la guerra. En lugar de escribir memorias o dar conferencias sobre su experiencia, simplemente desapareció. Se mudó a Australia, abrió una pequeña tienda de sombreros en Sydney y vivió una vida completamente normal durante los siguientes 40 años. Sus vecinos no tenían idea de que la dulce señora que vendía sombreros había sido una de las espías más letales de la historia. Nancy mantuvo su secreto tan bien que ni siquiera su segunda esposa supo la verdad, hasta que un historiador la rastreó en los años 80. Cuando finalmente fue confrontada sobre su pasado, Nancy Wake tenía más de 70 años. Su respuesta fue típica de ella. Hice lo que tenía que hacer, nada más. Cualquier mujer en mi posición habría hecho lo mismo. Pero los historiadores militares no están de acuerdo. Nancy Wake desarrolló técnicas de espionaje que todavía se enseñan en academias de inteligencia alrededor del mundo. Su uso de la feminidad como arma psicológica cambió para siempre la manera en que pensamos sobre la guerra de guerrillas y las operaciones encubiertas. La historia de Nancy Wake nos enseña que los héroes más grandes de la historia no siempre usan uniformes militares o reciben reconocimiento público. A veces, los actos más valientes son realizados por personas ordinarias que se encuentran en circunstancias extraordinarias y deciden hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Nancy Wake arriesgó todo, perdió a su primer esposo, vivió con la culpa de decisiones imposibles y cambió el curso de la historia mundial con nada más que su inteligencia, su coraje y sí, una simple barra de labios roja. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana traemos historias increíbles de mujeres que cambiaron el mundo de maneras que nunca imaginaste. Déjanos en los comentarios qué otra historia te gustaría que investiguemos. Y si conoces algún dato curioso sobre Nancy Wake que no hayamos mencionado, compártelo con nosotros. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te dejará sin palabras.